Listo, maestro, ya estamos aquí. Ahorita se va a conectar también el médico Carlos Arturo. Ok, maestra, excelente. Déjeme sacar sus datos y todo porque se me pierden. Sí, maestra. Mande pequeña. Sí, perdón. Ahora sí, estoy ya en la reunión de pequeña, pero me dice a ver si sí están bien los datos. Miguel Ángel Fernández, licenciado en Criminología y Criminalística, investigador y consultor privado. Actualmente labora en la investigación a nivel federal. ¿Sí está bien así, maestro? Sí, maestra, sin problema. Sí, está bien. Perfecto. ¿Ocupa que agregue algún otro dato? Ay, sí, sí. Ujú. Ay, me No, está bien, no equivoqué, hay te problema. mandé. Ok. Mm, ¿Sabes qué, Charlie? Se va a trabar. Ya se me está trabando el internet. No va a aguantar el internet. Seguro. Perdón, acá todo está vuelto loco. Bueno, ya voy a empezar a transmitir. Déjeme ponerlo. Claro, maestra. Vamos a poner en Facebook. Ya. Hola, hola a todos ahí en casita. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Tuvimos por acá una falla técnica gracias a la lluvia, nos hizo los estragos y bueno, pero ya estamos aquí con ustedes, ya estamos aquí contigo. Gracias que nos estás viendo desde casita. Gracias por confiar con nosotros. Y este tema es súper importante, ya lo habíamos comentado por ahí, que realmente es un tema que se está dejando muy en el olvido. Y me encanta porque el día de hoy tenemos ahora sí el honor
de contar con la presencia de dos grandes. Ahorita se nos va a unir el médico Carlos, pero por lo mientras, mi queridísimo licenciado en Criminología y Criminalística, Miguel Ángel Fernández, quien, déjenme decirles que además, a mí me encanta porque, bueno, es investigador, consultor privado, labora actualmente en la investigación a nivel federal, pero también su sorpresa o la sorpresa que me dio porque ya antes habíamos estado platicando para ciertas charlas y me dice que estuvo trabajando incluso en acuarios. Entonces, pues obviamente que tiene el tema fresquecito, tiene el conocimiento completamente en todo esto. Mi queridísimo licenciado Miguel Ángel, bienvenido y gracias, de verdad, gracias por la paciencia de espera y por estar aquí con nosotros. Gracias, porque luego me dijiste que sí. No se preocupe, maestra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por vernos. Gracias por su tiempo. Doctora, gracias por la invitación, que también ya la estábamos ahí por cuestiones de trabajo posponiéndola y pues bueno, ya se dieron todas las condiciones para poder estar aquí en el foro. La verdad es que muy agradecido por la invitación. Y justamente como bien lo menciona, antes de todo el tema de la investigación federal y todo lo que me he dedicado, tengo también ahí trayectoria, por así decirlo, experiencia, mejor dicho, sobre el tema de los acuarios, que ya hablaremos un poquito de los términos y de qué es lo que sucede, pero esa plática es muy interesante, como bien lo mencionó al principio, doctora, porque hoy en día sabemos que tener un acuario, tener peces, es algo que está muy al alcance, entonces les pedimos que se queden, que lo compartan, sobre todo en estas vacaciones, para que también sus vecinos, sus primos, familiares que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero tener una pecera porque me gusta, porque lo quiero que sea para los niños, para la sala. Quédense porque se va a poner muy interesante. Vamos a tener también un experto que también nos va a estar apoyando en toda esa parte. Y pues bueno, hablaremos de muchos temas. Cualquier duda que tengan también la pueden ir agregando aquí en el chat y con gusto la iremos resolviendo. Muchas gracias. Y es que justamente recuerda que este es tu espacio. Por favor, deja aquí tus dudas. A mí algo que me encantó, y bueno, qué bueno que lo mencionas, Lick, porque Eh, tenemos todavía, o sea, sí, creo que hay que iniciar por el principio, ¿no? Como bien dicen por ahí, empezamos con el principio. Y el principio es justamente dar estos conceptos que es importante tenerlos. Me encanta que lo comentes. Igual, ahorita se va a estar conectando, está teniendo por ahí también algunos problemitas para conectarse el médico, pero lo voy presentando, va a estar ahorita aquí con nosotros. Eh, el, el médico veterinario responsable ahora sí, en clínicas, hospitales y no sé cuánto más, médico coadyuvante, conocedor de estos temas, porque además él se fue especializando justamente también en acuarios, tuvo un momento, mucho tiempo estuvo con acuarios, estuvo manejando peces, estuvo manejando especies silvestres. Así es que bueno, ahorita se va a conectar también el médico Carlos Arturo Martínez Jiménez, que me va a encantar tenerlo, digo, ya nos está escuchando, ¿eh? Ya nos está escuchando, así es que ahorita se une a la charla. Ah, miren, ya está por aquí. Ya nada más se le está viciando el audio. Ya está por aquí. Bienvenido, mi queridísimo médico Carlos. Ay, güey. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a tu programa, Pati. No, gracias que están aquí. Mi querido Miguel Ángel, ¿me podrías apoyar? Y por ahí en casita, si nos puedes decir si no se escucha viciado o si no se escucha eco ahorita que estamos los tres, nada más para estar seguros. Ok, mira, aquí a través de la plataforma se escucha todo bien y a través de las redes sociales igual se escucha bien. No escucha ni Todo viciado bien. ni que se te vaya. Bien, perfecto, muchas gracias. Me parece excelente. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Mi querido Carlos Arturo, tú ya sabes, ya quienes están ahí viéndonos en casita ya lo saben también, que siempre me gusta ir por lo justo, y lo justo es que el primero que entró comienza. Así es que
Mi querido Miguel, si nos pudieras apoyar, me encantó eso que decías de los conceptos. ¿Traías preparados algunos conceptos para comentarle a la gente? Me encantaría escucharte, si nos pudieras compartir. Sí, doctora, en general, pues creo que es la forma de cómo ir abordando meramente esta parte de tener un acuario. Muchas veces lo conocemos como tener una pecera, como simplemente tener un bol. Ya iremos viendo un poquito más adelante esta parte de el tener peces en casa, ¿no? Pero bueno, finalmente es hablar de ambos contextos. Es una parte científica con toda la experiencia que ustedes tienen como doctores y la parte pues que quizá nosotros en la calle vemos y conocemos, porque si bien es cierto, el tener un pez es tener una mascota, pero conlleva sus cuidados, así como tener un perro, un gatito, es muy importante todo esto que nosotros tenemos que saber, y son especies que las tenemos al alcance, ya las vemos en los mercados rodantes, también conocidos tianguis, y que así como los vemos, pues también es fácil adquirirlos, pero conllevan cierto cuidado. Pero en general, pues primero hablar de esa parte, ¿no? De el acuario. Nosotros tenemos pues ya ustedes sabrán decir mejor, un ecosistema dentro de un espacio y que ese espacio requiere ciertas condiciones. Pero antes de entrar en esos detalles, pues es importante considerar algo muy importante y es que justamente el tener una mascota es una responsabilidad, sea cual sea, es una responsabilidad enorme y la cual si nosotros, como, bueno, en mi caso, me gustan mucho los peces, he tenido desde hace años, pero si tú quieres regalarle a tu hijo un pez o tú quieres tener una pecera, debes de saber que, bueno, primeramente es un ecosistema y que vas a cuidar de una mascota y que esa mascota conlleva cuidados, responsabilidades, que no por ser un pez no va al veterinario, por supuesto que va, que también se enferma, por supuesto que también se estresa. Entonces, prácticamente arrancando esta parte es, si vamos a tener un acuario, también conocido como pecera, para que entendamos ambas partes, es primero considerar que este tipo de espacios solo es comprar un cuadro o un círculo, un bol, y ya colocarlo en cualquier lugar. Tiene ciertos cuidados, tiene ciertas características que debe de tener ese espacio en donde lo vas a colocar. Y no consideres que solo se le echa agua de la llave, que solo echas, oye, ¿puedo poner agua de garrafón? Probablemente, pero recuerda que cada pez tiene sus características. Sin adelanto, es con lo que quería iniciar, doctora, doctores, para que podamos ir dando un preámbulo sobre qué se requiere justamente para ir iniciando con esta parte. Claro, muchísimas gracias, muchas gracias, Lick. Y bueno, aquí algo bien interesante que yo les decía, algo que me gustó mucho, que es el hecho, hubo quienes preguntaron cuando sacamos el flyer, hubo quienes preguntaron, ¿maltrato qué no sería más bien negligencia? Y bueno, antes de pasar a esta parte ya más a fondo de lo que es el maltrato en peces, quisiera definir y exponerles cuál es el maltrato y cuál es la crueldad, ¿no? Porque muchas veces está esta confusión, sigue siendo algo que nos confunda y digo, es entendible y por algo estamos aquí, que quede claro, no es ataque ni mucho menos, al contrario, es hacer notar justamente la importancia de todos estos temas y de estas pláticas, como bien decías, Lick, porque desde el momento en que me dicen, no, pero es que eso más bien sería una negligencia, doctora, no maltrato animal, pues es que es porque tenemos el desconocimiento de lo que significa el maltrato, ¿no? Y vamos a entender como maltrato todas estas acciones que nosotros generemos o que se generen sobre algún animal. Ojo, y es bien importante esta parte porque además, cuando te pones a buscar en legislaciones y demás, mucho te dicen, es que están dejados de lado los especies acuáticas, ¿no? Y más bien no se han hecho a lo mejor suficientes estudios, pero realmente sí están implícitos. Decían por ahí, es muy ambiguo lo que es el maltrato animal, porque ¿qué animales son los que entran? Y bueno, pues sí, esta ambigüedad, la ventaja que nos da es que puedes incluir a todos los animales. Y esto abarca definitivamente a los peces, ¿no? Entonces, vamos a entender que maltrato, crueldad animal son diferentes en qué sentido. El maltrato animal va a ser justamente todas estas, ojo, y aquí bien importante hacer la aclaración,
hablando específicamente de las definiciones de maltrato y crueldad, porque yo insisto, cuando estamos hablando ya de legislaciones, en las legislaciones en general tienden a poner, no todas, pero en casi todos los estados, en el Código Penal estatal, tienden a poner negligencia y crueldad juntas. Entonces, va a ser diferente la legislación, sin embargo, en su definición misma, vamos a entender maltrato como todas estas acciones que generamos o que le están provocando un malestar, una afectación física, emocional a un animal y que pueden llegar a caer, sí, efectivamente, les decía yo, en un daño físico, no por fuerza que sea físicamente tú generar el golpe o el daño, sino vamos a entenderlo como este entorno, ¿no? En este entorno que les estás proveyendo, ¿qué es lo que les está faltando que provoca una afectación? Insisto, física, emocional, mental y que efectivamente incluso puede llegar a la muerte del animal. O sea, va a generar una afectación y esta afectación puede generar incluso la muerte del animal. Ahora, en la crueldad animal, es este malestar que les estás generando a los animales, pero de forma intencionada, ¿no? O sea, esa es la principal forma en que lo vamos a diferenciar. En el maltrato no es como tal una intencionalidad de afectarlo, mientras que en la crueldad sí. Existen diferentes tipos de maltrato, vamos a tener maltrato pasivo, vamos a tener maltrato físico. Estos pasivos pueden ser incluso por negligencias en cuanto a médicamente que no los estás llevando al veterinario, que no les estás dando el entorno adecuado, muchas cosas. Entonces, vamos a entender esa parte, ¿sí? Si yo no le estoy dando todo lo que ocupa a estos animales que están bajo mi cuidado, porque finalmente están bajo la protección del hombre, del humano, están a expensas de lo que tú hagas o dejas de hacer, entonces eso va a ser un maltrato. No por fuerza el golpear. Si yo golpeo, si yo, ahora sí, porque quiero ver qué les pasa en este caso a los peces, les cierro el oxígeno a ver cómo reaccionan y a ver qué tanto tiempo tardan en morirse, eso es crueldad. O sea, eso ya lo vamos a meter como una crueldad porque estás haciendo con esa intencionalidad de generar un daño. Y yo aquí siempre les pongo un ejemplo para entender un poquito que no se vayan a salir por la tangente. Una de las formas de salirse por la tangente, dice la gente, pues es que yo no sabía que la piedra que le aventé sí le iba a pegar, yo la aventé a un ladito y pues le pegué. Sí, pero tú sabías lo que iba a pasar si le pegabas con la piedra. Y entonces eso es una crueldad, porque sabes qué es lo que va a suceder al hacer esta acción. ¿Va? Entonces, primero que nada, sí me gustaría dejar esta parte y ahora sí, como dijiste, Lick, o sea, que justamente todo este entorno, todo lo que le tenemos que dar a los animales no se le esté dando, estas negligencias que se están generando, pues serían un maltrato. O sea, efectivamente, una negligencia sí es un maltrato, ¿va? Entonces, bueno, una vez dejando un poquito más clara estas partes, junto con lo que decías, Lick, no sé, mi queridísimo Carlos Arturo, si nos quieras ahondar un poquito más, quieras aportar algo más. Bueno, en el caso como decías, del maltrato, el maltrato animal, ya hay como cuatro formas de maltrato. Entre ellas, la principal es la ignorancia, es la que predomina el hecho. Y tener un acuario no nomás es, como decía aquí nuestro licenciado, pues echar agua y poner dos peces o tres o cuatro o cinco o seis y ya. Es vas a formar un ecosistema, vas a formar vida dentro de uno y que todo tenga un equilibrio muy, 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 muy exacto. Y lo primero que falla siempre, y que empezamos con que a la larga ya forma un parte de un maltrato, es no saber qué es lo que se mide, qué es lo que debemos estar a pendientes de un acuario. Y eso va desde cosas tan sencillas como la temperatura,
sea, un pez, sobre todo de agua dulce, que es de lo más común, o también de agua marina, ahora sí que también haciendo alusión a los biólogos, depende de la especie, varía de la especie y varía también otra cosa que vamos a hablar un poquito más adelante, que sería las compatibilidades de diferentes peces, pero todo varía entre los 24 y los 28 grados. Eso es la temperatura que tiene que mantenerse constantemente, porque si bien un, un cuerpo de agua grande, un lago, una laguna, puede mantener su temperatura general en esos parámetros, el acuario no, porque es una cantidad que aunque tu acuario sea muy grande, pues simplemente no son los miles de litros que pudiera contener un cuerpo de agua. Otra cosa que se les pasa muchísimo, y esto es la clásica, es la acidez o alcalinidad del agua, la cantidad, el famoso pH que debe de tener. Varía muchísimo desde los peces de marinos, que ya son aguas alcalinas, a aguas ácidas, que en este caso, por ejemplo, los famosos peces disco son los que viven en aguas alcalinas, y los demás peces pues mantienen una cierta acidez muy cercano a lo neutro. También podemos presenciar el amoníaco, que es importantísimo, que es el amoníaco en general. Es una sustancia tóxica producida por los desechos, ya sea de los peces principalmente, y que esta siempre debe estar en 0 partes por millón, o sea, cero, o sea, no puede haber más. Y de ahí, lógicamente, que en los desechos y la nitrificación de las bacterias, porque también hay bacterias que juegan, así como en los intestinos nuestros o de cualquier animal, hay bacterias benéficas, parte de una biota, que ayudan a formar estos ecosistemas y que nuestro cuerpo funcione bien y absorba sustancias. También en el caso de las acuarias, aparte de internamente los peces, externamente también hay otras bacterias benéficas, que son las que traducen o producen el nitrito, que es un producto intermedio del ciclo del nitrógeno, que también, si hay que tener acuario, hay que entender el ciclo del nitrógeno, volver a las clases de secundaria y saber cómo es el ciclo del nitrógeno, para entender cómo vas a mantener el ciclo de la vida dentro de tu acuario. Entonces, estas bacterias eh, convierten los nitritos a nitratos, que es el producto final, y que esto ya es un producto de desecho que es menos tóxico para el pez y que está de una forma natural en los cuerpos de agua, y que generalmente un acuario no debe de pasar de los 40 partes por millón. También el oxígeno disuelto, esas burbujitas que ponemos ahí, no es precisamente el nitrógeno, pero el oxígeno. El oxígeno se da en el intercambio de la atmósfera con el cuerpo de agua. En este caso, el movimiento da para que, aparte del calor y la luz solar, también el movimiento da para que haya más oxígeno disuelto. No, las burbujitas no tienen mucho que ver, más que dar el movimiento a ese cuerpo de agua, porque realmente las burbujitas lo que sacan es dióxido de carbono. Y de esta, pues debe estar 5 miligramos por litro en general en las cantidades de oxígeno. También está lo que es la dureza total, que es la dureza, es la cantidad, principalmente hay muchos minerales, pero principalmente es de calcio y magnesio. Eso debemos cuidarlo, sobre todo en acuarios marinos, y esta no debe de pasar de 4 a 2 de GH, que es la medida, es una medida alemana, que es la cantidad total de minerales, principalmente calcio y magnesio. Y hay otro un poquito más, sobre todo de acuarios marinos, que es la dureza de carbanatos, que es otro producto que debe mantenerse entre 3 y 8, y en este caso también muy de acuarios marinos, que es la total de la salinidad, la conductividad por disueltos por nivel de sales, que debe estar entre 100 a 400 microheces por centímetro, o también varía muchísimo la especie. Y también presencia de algas, la presencia o ausencia de algas también viene afectando de manera directa por la cantidad de luz solar que puede tener ese acuario, que no esté, o la cantidad exagerada de luz que le pongas en las lámparas, la carga bacteriana negativa, que también hay bacterias que no benefician en nada, e inclusive se le pueden pegar a la mucosa de los peces, ocasionando lesiones y ocasionando que el animal muera.
y definitivamente la turbidez, otro parámetro que es que la cantidad de materia orgánica y de bacterias que hay y que hace el agua pues así cafezosa, y que también todo eso implica en el estrés del animalito, la espuma en superficie. Cuando tenemos espuma es que está habiendo un exceso de proteínas, y muy probablemente es que estamos sobrealimentando a los peces, no están comiendo esa misma cantidad, y al mover los ciclos se forma la espuma, y el odor desagradable que también pues es material de descomposimiento por ese mismo exceso de comidas. De manera general, todo esto es, así que dije de manera rápida, es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de tener un acuario, y si no, vamos encaminados al maltrato animal. Y es cuando vemos si esto se cumple realmente. Por ejemplo, en las fiestas de 15 años, que es muy común, los betas en una pecerita, que no todo el tiempo, no creo que la gente se ponga a medir los parámetros durante la fiesta, ni antes ni después. Entonces ahí es donde ya empezamos a notar el verdadero maltrato que pudieran ocurrir a los peces. Claro, muchas gracias. Y también algo aquí muy, muy importante, creo yo, que, bueno, de todo esto, justo como nos dijo Charlie, ¿no? Pareciera, bueno, se la aventó rapidísimo, ya nos van a contratar acá en el mercado para que digamos todas las propiedades de los productos, porque es muchísimo. Y como, o sea, quienes están aquí viéndonos, por ejemplo, Diego Flores, que manda saludos y dice que está totalmente de acuerdo con el médico Arturo, Fernando Lenin Bedoya, que dice que ojalá podamos hablar de las tortugas. Les mando un abrazote, por cierto. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti que estás viéndonos. Y todo esto que dijo, justamente se engloba en tenemos que preguntar antes, porque lo está diciendo ahorita un experto. Por supuesto que si tú no eres experto, lo primero que te quedas es, ¿qué dijo? Sí, o sea, justo. Todo eso que no entendiste implica que no sabemos realmente cómo debemos tener a los animales, ¿no? Implica que hay ciertas formas de tratar a los animales y dependiendo no nada más es tengo un pez y todos van a estar en una pecera, sino que de acuerdo a la especie voy a mezclar los diferentes peces o no los voy a mezclar, voy a hacer las separaciones de manera adecuada, porque además hay formas de separar a los diferentes peces que tenemos y cuáles son las cualidades que requiere de acuerdo al tipo de pez. Me encantaría, mi queridísimo Miguel Ángel, porque bueno, estoy segura que también a ti te ha tocado ver muchísimo. Como bien decía el doctor Arturo, hay un montón o sea, es tan sencillo y sobre todo antes, actualmente afortunadamente ha ido en poquito en disminución, pero es mega sencillo llegar y comprar peces. Ahorita ya está clasificado como maltrato animal, de hecho ya no se debe de poner en las mesas de centro, ya no se deben de regalar porque están dentro de las leyes de protección a los animales en cada uno de los estados, que no debe de realizarse eso considerado maltrato, pero sigue siendo como bien fácil regalar, comprar, meter, se mueren, meto más. ¿Tú qué nos querrías decir en este sentido? Porque definitivamente ya todo esto que se está hablando, el hecho del desconocimiento de todo esto que nos acaba de decir el médico, implica que si tienes un pez, perdón, pero lo tienes en maltrato si no entendiste lo que dice el doctor, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Miguel? Claro que sí, doctora. Muy bien, justamente lo menciona de una manera muy importante, de una forma muy relevante todo lo que nos habló el médico, porque como lo decíamos al principio, hoy es tan fácil llegar al mercado, llegar a un mercado rodante y decir, quiero un pez. Primero, pues, de todo lo que nos habló el médico, la verdad es que todo es importante destacar. Yo lo hizo justamente de una forma muy rápida, porque la verdad es que cada tema es muy importante. Nos tardaríamos, yo creo que una sesión en cada una de las cosas que mencionó. Es realmente una información inmensa. Pero con esto no queremos decirte que no puedes comprar un pez. Lo que queremos decirte es que, al contrario, si vas a tener uno, sea con la responsabilidad, los conocimientos, si no bien científicos, no tomando que sea una especialidad, pero créeme que hay muchos expertos que te pueden hablar, así como ahorita el médico y estas sesiones que tenemos,
para que vayas conociendo un poquito más de cómo tomar una decisión sobre tener un acuario. Lo mencionábamos al principio, es un ecosistema, entonces partiendo desde qué acuario quiero tener. Hablamos de un acuario quizá, hablando de temas básicos, un acuario de agua dulce, que es el agua que nosotros tenemos más al alcance, y también tenemos los de agua salada o agua marina, como bien lo mencionaba el médico. Estos acuarios, pues no necesitas ir tú al mar y traer el agua porque también resulta peligroso. Ojo, también, si tú consideras tener un acuario de agua dulce y de repente vas que a Acapulco, que a Veracruz, y que te venden estas conchitas o estas estrellas de recuerdo y dices, ah, está muy bonita, la quiero meter a mi acuario, no lo hagas porque requiere un proceso, pero simplemente no lo hagas, ¿vale? Porque son toxinas que entran al acuario y pues definitivamente los peces se enferman. Entonces, pues primero, el acuario, el espacio, qué tipo de acuario quiero tener, sobre todo el tema de que las características y condiciones que requiere un acuario, pues también son un tanto costosas, ¿no? Pero con esto no puedes, no te quiero decir que no lo compres, al contrario, quiero decirte que tengas una inversión específica para tu acuario, porque requiere, sí, el tipo de pecera. No es una pecera o un acuario que se compre nada más porque es un cuadro o es un bol. Los bols definitivamente sí estoy pues prácticamente en contra porque en un bol no puedes generar condiciones. Los bols son estos circulitos de vidrio que justamente venden en muchos lugares. Esos ocúpalos para plantas. Entonces, vámonos a un espacio más adecuado, aproximadamente 40 litros, de que le llaman la pecera estándar, pero considera que en ese espacio puedes meter aproximadamente de 1 a 2 peces. ¿Por qué? Porque los peces tienen que tener un espacio. Es como si tú tuvieras un perrito y dijeras, ah, quiero un perrito grande, ¿no? Vamos a poner un husky, un labrador. Bueno, ese labrador requiere un espacio en tu casa para caminar, para moverse, para correr. Entonces, también el pez que tú consideres comprar también requiere ese espacio. Posteriormente tienes que ver temas de compatibilidad. ¿Esto cómo lo sé? Pues sí, puedes buscar en internet manuales o preguntarle a quien te vende ese pez. Oye, quiero este pez y quiero el que está aquí al lado, el amarillo y el blanco. Se llevan entre ellos, es decir, no tienen problemas prácticamente. ¿Por qué? Porque entre ellos hay peces que son muy agresivos por su naturaleza, son muy territoriales. Y hay peces muy tranquilos porque normalmente es su naturaleza. Entonces, hablando de acuarios de agua dulce, que es lo que decía que tenemos al alcance, pues es considerar estos aspectos. Regresando un poquito al espacio, los peces tienden, bueno, su naturaleza es que estén en espacios tranquilos. Decíamos un tema del estrés, ¿se estresan? Sí, sí se estresan. ¿A qué nos referimos cuando se estresan? Un pez se estresa porque cambias prácticamente su rutina, por decir un término un poquito más, sin tantos tecnicismos, cambias su vivir de un momento a otro. Es como si te aventaron un balde de agua fría a ti de un momento a otro. ¿Cómo ocurre? Cuando los colocamos cerca de puertas, cerca de televisiones, quizá, cerca de, no sé, lo pones al lado del refri, que fuera un supuesto en la cocina, ¿no? Todo ese tipo de movimientos bruscos les genera estrés a los peces. Tienen que estar en un ambiente tranquilo, en un lugar en donde no haya tanto movimiento. A los peces no se les toca el cristal porque de igual forma los estresas y los espantas. Eso es muy importante. Y pasa cuando, no sé si tienes hijos o invitas a los sobrinos a tu sala y de repente le tocan la pecerita, ¿no? Entonces, no, tenemos que tener cuidado. Nuevamente, el espacio, les digo, no es tan fácil armar un cuadro porque también requiere cierto tipo de pegamento. Eso es, si vas a una tienda de mascotas especializada, sin meterme en detalles comerciales de cuáles, pero hay tiendas especializadas de mascotas en cada estado, inclusive si nos ven de otros países, tú vas a llegar y te van a decir, aquí está, te vendemos este espacio y en este espacio tiene las condiciones adecuadas. Posteriormente le vas a echar agua, pero ¿qué agua? De la llave, de garrafón. Ojo, el agua que normalmente llega, que nos surte, vaya, no sé, nuestro sistema de agua, normalmente está tratada o normalmente tú pones cloro, entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de agua que colocamos ahí. Posteriormente que echamos el agua, no echamos a los peces. Antes tienes que generar condiciones, y los mencionaba el médico hace un momento. Hay que generar condiciones en tu acuario antes de, hablábamos del pH. Hay tiras de pH que también te venden allí en esos lugares donde venden mascotas, que son específicas para acuarios. Te dicen cómo hacer la medición. Te venden un calentador especial, no es el calentador que usamos para calentar agua normalmente en ciertos lugares, ¿no?
es un calentador especial y se pone en cierto lugar contrario a donde fluye el agua. ¿Por qué? Para que genere un ciclado de esta agua y pues bueno, se mantenga una temperatura adecuada. Las piedras que te venden, las plantitas, todo esto tiene que ser especial porque las pinturas generan toxinas y nuevamente pues también los peces pueden generar enfermedades o se pueden pues, prácticamente enfermar, ¿no? Entonces sí tenemos que tener cuidado con el tipo de grava o piedra que le colocamos, que generalmente son sustratos, las plantitas que sean de plástico, pero que sean especiales, con un tipo de pintura especial, ¿no? Y repito, no se trata de que vayamos de vacaciones a algún lugar de playa y traigamos un recuerdito y ese lo queremos echar a la pecera porque se ve bonito. Ojo, tengan mucho cuidado porque eso también conlleva al maltrato. Tenemos que evitar eso. Y pues el tema de las compatibilidades, ¿no? Revisar algunos manuales que hay inclusive en internet o preguntar con el experto que nos va a atender en la tienda y preguntarle si el pececito A se lleva con el pececito B. ¿Para qué? Para que evitemos este tipo de temas y que obviamente si quiero meter peces, pues consideremos que sea un número adecuado y no generar sobrepoblación, porque mencionábamos también el tema de sus desechos, pues también genera las condiciones que mencionaba el médico hace rato, ¿no? El amoníaco, que la pecera se genere turbia, entonces todo ese tipo de situaciones son las que queremos evitar. Si queremos tener un acuario limpio, que se vea bien, son muchas cosas que debemos de considerar para que nuestros peces se mantengan de una forma adecuada. Ya hablar de una pecera de agua marina es un tema todavía más complejo, ¿no? Y igual, tan solo en agua dulce, hay peces que son, pues llamémoslos más rústicos, que se adaptan mucho más rápido, ¿no? No sé, un Plecustomus, que es un pez conocido como limpiavidrios. Esos peces pueden tener condiciones un tanto variables, ¿no? Pero hay peces muy delicados, mencionábamos los peces disco hace rato, médico, son peces muy, muy delicados, que eso prácticamente basta un cambio de temperatura o inclusive un cambio de la turbidez del agua para que prácticamente se enfermen o inclusive perder al pez, ¿no? Entrando más o menos en esos detalles, doctora. Muchísimas gracias, mi queridísimo Miguel Ángel. Y de hecho aquí algo que voy a también, quisiera rescatar un poquito nuevamente hablando de esto del maltrato, ¿no? Todo esto que nos acaban de decir, el hecho de no hacerlo, el hecho de no prevenirles las enfermedades, el hecho de llevar animales o artefactos hacia nuestra pecera, aquí hay, ahora sí me voy a poner en mi modo forense, ¿no? Veterinaria forense. Y déjenme decirles que aparte de que es un maltrato, el hecho de no proporcionarles todo lo que requieren, el hecho de no preguntar previamente. Y aquí lo que nos decías, mi querido Miguel, lo que nos decías también, Carlos, o sea, si se enferman los animales, el hecho de que los animales estén enfermos es igual a que los tienes que llevar a un tratamiento, a darles un tratamiento. Y aquí, mis queridos médicos, tú médico que nos estás escuchando, acuérdate que no somos todólogos. El médico veterinario no es todólogo y no va a tener que revisar a todas las especies. Y no es de, ay, lo voy a llevar con el médico de la esquina o de mi confianza de siempre al pez porque está enfermo. Lamento decirte que sí, efectivamente, para peces necesita tenerse cierta especialización. Si bien no la especialidad como tal, pero sí estar en esa línea. Ajá, entonces hay ciertos lugares y tú médico no te la avientes nada más por no perder unos cuantos pesos, porque acuérdate que podemos tener una negligencia veterinaria también con los peces. No dejan de ser animales y no van a dejar de ser tus pacientes si los recibes para curación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, recordar que no somos todólogos, que hay que llevarlos con los expertos y de preferencia preguntar en los acuarios. Y ojo aquí, voy a dejar una puntita para los acuarios, que después vamos a estar hablando y espero que me puedan acompañar mis queridísimos médico Carlos y mi licenciado Miguel. Espero que me puedan acompañar en la siguiente que vamos a hablar de acuarios, porque los acuarios también deberían de contar con un veterinario. Si bien es cierto que el biólogo se especializa y todo esto, pero recordemos que estamos tratando o que estamos haciendo tratamientos médicos. Entonces, también deberían de contar con un médico que esté dirigido en esta área. ¿Sale? Ya después vamos a alegar del asunto. Yo sé que todavía no se tiene, pero van a ver que sí es importante y van a concordar. Pero entonces,
Insisto, hay que saber a dónde voy a llevar al animal. Y si no los estoy llevando a los peces, porque me encanta. O sea, de verdad. Y quien ha tenido un pez no me va a dejar mentir. O lo avientan a la taza del baño el que se muere, o los que son muy decentes y el niño está en todo su pleno amor por los animales, le permiten que lo entierre en algún lugar del jardincito. Pero nunca se busca, o es lo que menos se hace, el por qué se murieron. Y ahí tienes también una causa y empiezan a meter más peces y más peces y más peces y se sigue contaminando. Esa pecera está de hecho contaminada, entonces hay que saber el por qué y hay que prevenir. Si tú sigues metiendo, adivina qué, sí, estás haciendo un maltrato pasivo. Justamente, estás cayendo en una negligencia. El hecho de no darles un tratamiento médico adecuado, es decir, con la persona correcta, también es maltrato animal. Así es que, señores, en los peces, sí, las negligencias también son un maltrato animal. Pero además de todo esto, con todo eso que nos decías, mi querido Miguel, qué bueno que lo mencionaste porque a mí se me había pasado. Hay leyes que nos ponen que norman, o sea, de hecho tenemos normas oficiales mexicanas y hay leyes federales que te prohíben introducir especies y hacer la extracción de recursos naturales. Si tú estás llevando la estrella de mar, que por cierto me encantó cuando dijiste que no golpeen la pecera, porque no sé si han visto Nemo, ¿no? La de la Darla, que está estrellita, ¿no? La amo. Bueno, así me la imaginé ahorita que decías, Miguel. Y es justamente el respetar a los animales en su entorno y por si fuera poco, no sacar o no hacer esta extracción. Y tú dirías, ay, una estrella de mar. Pues sí, porque aparte de todo, el estrés que le estás generando, y ya se ha estudiado muchísimo esto, que finalmente le estás llevando a una muerte y con bastante estrés al pobre animal. Entonces, la extracción de especies de su hábitat natural está penado. No lo hagan, porque además de que les llevas todas estas enfermedades, y por si fuera poco, me encanta porque luego hacen la reintroducción, ¿no? Ya cuando no los aguantaron, no supieron cómo, les hizo ya muy caro y van y los avientan al mar. Aparte de que estos animales no están acostumbrados a ese ambiente, a ese hábitat, que se van a terminar muriendo, estás llevando enfermedades a su medio natural, a la naturaleza. Estás contaminando todo un ecosistema y eso también estaría penado. Que hasta ahorita me van a decir, ay, nunca ha pasado nada. Pues no, porque a nadie se le ha ocurrido la grandiosa idea de sí denunciar. Así es que si se dan cuenta, pueden denunciar. Está penado y no es nada más ay, porque está penado ya, no. O sea, no te das cuenta que estás acabando con todo un ecosistema porque estás llevando enfermedades que si eres de los que me vale mouse, ¿no? Te encuentras con alguien, porque si estás aquí seguro es porque te importan los animales. Pero si das con alguien que diga, me vale mouse, eso del maltrato animal y demás, bueno, lo que no te va a importar poco es el hecho de que estas enfermedades se están viniendo nuevamente a nosotros y la salud pública se está viendo afectada porque recuerda de dónde viene una gran cantidad de recursos de nuestra alimentación y es del mar, ¿no? Entonces, bueno, hago este paréntesis también para que no se nos olvide que está penadísimo extraer recursos y aquí voy a agregar algo para mis queridísimos amigos que tienen un acuario. Recuerden que también la extracción de aguas, de mantos acuíferos, está prohibido, está penadísimo. No se debe de hacer. También hay normativas para eso y leyes federales que protegen estos mantos acuíferos. Entonces, por si me dicen, pero me lo traje con todo y agüita, pues peor todavía. Me ha tocado algunos acuarios que sí llevan pipas directamente del mar o directamente de ríos o directamente de alguno que otro, lagunas, lagos. Está penado, sí se necesitan ciertos permisos, sí se tiene que hacer un tratamiento, o sea, todo esto está penadísimo. Así es que bueno, quería hacerles esta parte de lo forense para que no se les olvide que también por eso estamos aquí y que eso también es una negligencia, no nada más con los animales, sino incluso con el ecosistema mismo y con la salud pública.
Mi queridísimo Carlos Arturo, algo que quieras comentar también, agrégale, venga, venga. Ya te vi con cara de quiero decir algo y no me dejan. Perdón, doctora, me parece que comentan que no se escucha hacia Facebook. Y ahí, ya da. Ah, ahí ya, gracias. Ah, bueno, le repito todo. Estamos hablando de los posibles signos que ustedes podrían encontrar en un animal estresado, en este caso en peces estresados o en peces que ya tienen una enfermedad. Rápidamente recapitulamos, uno era el nado errático frenético, que es un pez que está nadando normal y de repente se agarra unas carreras locas o hace recorridos en círculos muy pequeños, no que recorra todo el acuario, sino que o casi en su mismo eje o en un espacio muy reducido o que empieza a chocar él mismo contra el cristal del acuario. Si lo está haciendo frecuentemente, estamos hablando de ya sea puede ser estrés o ya hay una enfermedad. Estamos hablando también de letargo, que también si bien hay muchos peces tranquilos, estamos hablando que puede ser que tengan muy poca actividad, que estén quietos, prácticamente quietos, sin hacer ningún movimiento o se vayan al fondo del acuario o se escondan. Un pez que normalmente no se esconde. Otra es que si también son peces de cardumen que son muy sociales, que andan ahí en su cardumito de 5, 6, 7 peces o más según como tengas, que el que se aleje, el que esté muy atrás de todos, también indica que hay estrés o enfermedad. También estamos hablando del buceo flotación anormal, que es cuando el pez está de lado, hasta panza arriba, o si vemos, por ejemplo, un Plecostomus, que normalmente lo encontramos pegado al vidrio de manera vertical, lo encontramos a medio acuario flotando, pues no, ahí tampoco algo no está nada bien. O encontramos un japonés de boca abajo en una esquina, pues tampoco estamos hablando que no hay nada, algo bien. Y la otra, la muy común es la falta de apetito, que echas el alimento y no se acercan, o se acercan, comen y lo escupen, comen y lo escupen, comen y lo escupen. Eso también es un signo de enfermedad o de ¿cómo se llama? De estrés. Ahora, físicamente, eso es en cuanto a comportamientos. Físicamente, cambios de coloraciones, que su color vivo lo pierda, se vea más pálido o se vuelva oscuro. Eso también indica un grado de estrés, aunque muchas veces es parte del ciclo de reproducción, pero ya eso es ya de gente que se dedica a eso ya lo entenderá, pero si nomás tienes un japonés y no sé, y un escalar o el pez ángel
por decir así, que tampoco no serían muy compatibles, y uno se está poniendo oscuro, pues no, nada tiene que ver. Lo más probable es que está el animal sufriendo. El movimiento de branquias acelerado también, que ves que el movimiento es muy seguido, está con las branquias abriendo y cerrando todo el tiempo, también es un signo de estrés o de enfermedad. Presencia de mucosidad, si tú observas a tu pez bien, vas a ver como que está embarrado de moco en todo el cuerpo, que como que ahí le echaron un gallo por ahí y que se le quedó, es muy parte también sobre estrés, ¿verdad? Y ya cosas secundarias a que un animal estuvo estresado, bajó defensas o que de veras el ambiente está muy mal del acuario, ya son los puntos blancos, manchas rojas, heridas, eso es lo que pero ya esto es ya secundario a que ya hubo un proceso de mucho estrés o un proceso donde tu agua o un agente infeccioso llegó y puso en jaque el acuario. Esto sería como de en general, y todo esto vamos es por lo mismo, mala calidad en el agua, como lo que ya venía diciendo, nitritos, pH, amonio, oxígenos alterados, cambios bruscos de temperatura que también se da, la sobrepoblación o convivencia con especies incompatibles, porque ojo, hablamos de incompatibilidad entre especies, pero también en niveles, porque si tú, o sea, hay peces de fondo, hay peces que están a la mitad y hay peces que la pasan arriba. Entonces, si tú cargas tu acuario con puros peces que nomás son de la parte de arriba, vas a generar estrés, vas a generar una sobrepoblación. Un acuario normalmente son pocos peces y también bien distribuidos, cuál puedes meter de fondo, cuál puedes meter en medio, cuál puedes meter que esté hasta arriba para que tengas una buena ecosistema. Ruidos, como decía aquí el licenciado, ruidos, vibraciones, luces intensas y continuas también es un factor decisivo, y también este binomio de o falta de escondites o un exceso de escondites también provoca este estrés y enfermedad en los animales. Y todo esto, pues sí, o hay que empezar a leer o hay que buscar al experto para que te recomiende qué espacio vas a tener el adecuado para que tu ecosistema pues funcione. Claro, muchísimas gracias. Y de hecho, aquí nos dice el doctor Miguel Divildox, importantísimo tomar en cuenta las cuarentenas y alimentación de cada especie, como bien dicen los biólogos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Eh, Algo que me gustaría, antes de continuar, les voy a contar el por qué, y de hecho a ustedes dos sí se los envié, mi queridísimo Miguel, mi queridísimo Carlos, les envié el video de por qué empieza todo, y te lo quiero contar a ti que estás en casa. Resulta que en TikTok está rondando un video en donde adornan un vehículo, ajá, un carro, le ponen como una, ¿qué es? Ay, ¿cómo le llamaremos? Una película de plástico, la rellenan con agua y con peces y van en el vehículo por todos lados, ¿no? No es aquí en México, pero finalmente lo hacen. Y entonces se ve al final del video que sí los detiene una patrulla y no se sabe qué más les dice, ¿no? No sabemos qué pasa. Pero justo esto es maltrato animal. O sea, justamente, fíjense, todo lo que estamos viendo, todo lo que nos están diciendo el licenciado, el médico, se pasó, pero sí, quién sabe por dónde, ¿no? Ya no lo voy a decir, ustedes ahí se los dejo para que lo completen mi frase. O sea, realmente tomaron cero consideración de los animales porque se veían bonitos y desde que los van poniendo se ve el estrés de los animales. O sea, el espacio que tiene la película y el vehículo es muy poca. Se ve que anda por calles, por avenidas. Lógicamente que hay una temperatura, nosotros sabemos la temperatura ambiente, cómo va a afectar. Ya nos dijeron que se tienen que tener temperaturas específicas, oxigenación específica, o sea, esos animales los pusieron para verse bonitos, para estar, ahora sí, presumiendo un rato su carro y saber que al terminar ese recorrido iban a estar muertos los animales.
Y si no era en ese momento, en cuanto lo sacaran de ahí, si es que lo sacaban. O sea, claro que esto es un maltrato animal y les voy a decir algo que me parece padrísimo, que desgraciadamente me hubiera encantado que estuviera con nosotros. No, no voy a decir mucho porque, bueno, hace poco me invitaba una doctora, la verdad me quedé con ganas de hacer mi doctorado con ella, porque ella habla de lo que es el dolor en los peces. Este tema está mega dejado de lado para todos nosotros y por supuesto que es necesario en esta parte de maltrato animal, porque si ya vimos que hay un estrés, que se genera un estrés en los animales, ¿cómo nosotros vamos a determinar cuándo hay un sufrimiento en los peces? Nosotros no los identificamos porque finalmente no son especies que tengamos en la mira para entender fácilmente, ¿no? Como es cualquier otro mamífero. Si yo veo que a lo mejor está pujando, que a lo mejor está como cerrando los ojos y encorvándose, ya me viene a la idea que se está sintiendo mal porque además nosotros humanos solemos también hacer estas expresiones. Las gesticulaciones las entendemos. En los peces resulta y resalta, que por cierto le mando un abrazote a mi querida doctora que, uf, de verdad, una eminencia. Resulta y resalta que también sienten dolor y que también hay formas de identificar este dolor, solo que no se han hecho los estudios adecuados. Entonces, para todos aquellos que son amantes de los animales, pero que finalmente dicen, ah, pues el pez, pues, o sea, sí, y qué bonito, pero pues no se ve que se queje. Pues no, es que tú no lo sabes interpretar porque no se han hecho los estudios, la cantidad de estudios adecuados, pero sí hay también, o sea, ya hay indicios de que sí hay un sufrimiento en estos animales. Así es que para que lo tomes en cuenta la próxima vez, y algo que me encantaría y me gustó mucho que nos lo mencionaras, mi queridísimo Miguel, que es las peceras redondas, que también ya me lo había dicho Carlos a mí, ¿no? Cuando me lo dijo, les voy a ser honesta, me volvió a pasar como me sucede en esta vida y nos va a seguir sucediendo a todos en esta vida, que es, ¿qué edad tenías cuando te enteraste que, ¿no? O sea, siendo veterinaria, sí, o sea, tal cual se los digo, y por algo, cuando me dicen, ay, es que mi pez, yo no me dedico a peces, pero ahora estoy aprendiendo también de peces, ¿no? Ahora estoy también en este aprendizaje. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste que las peceras redondas no se deben de usar en los peces? ¿Nos podrías ahondar un poquito de este tema, mi querido Miguel? Porque es de lo que más se usa y, ay, sobre todo japoneses, ¿cómo les encanta? Beta, ¿cómo les encanta? Porque son bien resistentes. Y a mí me gustó que hasta ahora me enteré también del tiempo de vida que tiene un pez beta, pero bueno, ahorita después pasamos a eso. ¿Qué nos puedes decir de estas peceras, Miguel? Claro que sí, doctora. Pues bien, todo ese tipo de, como le decíamos al principio, ¿no? Y durante la plática, ese tipo de, pues sí, recipientes circulares llamados bol, no se recomiendan. ¿Por qué? Porque es un espacio muy pequeño y decía, no se pueden generar las condiciones para que pueda vivir un pez en un ecosistema adecuado. Va desde el sustrato, es decir, la grava, va desde el tamaño, el tipo de vidrio. El vidrio es muy sensible al ser un vidrio, pues, con esas características de círculo, un golpe pequeño, vibraciones o inclusive que se caiga, porque es muy susceptible a que se caiga por el espacio en donde lo colocan, pues es evidente que se puede caer y romper en cualquier momento, ¿no? Me sumo, doctora, a lo que mencionaba, ¿no? Yo, yo creo que tenía como 4 o 5 años cuando empecé a tener mis primeros peces y me empezó a gustar mucho esto, y justamente eran japoneses, y tenía dos así generalmente en un bol, ¿no? Y creo que desde ahí empezó mi experiencia teniendo peces, ¿no? Desde los 4 o 5 años empecé a tener peces, después fui escalando, 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 hasta que ahorita ya, me acuerdo ya es, pues bueno, el espacio que tengo para un acuario ya es creo que de casi 500 litros, ¿no? Pero ya ahora sí con las condiciones exactas, ¿no? La verdad es que este mundo de los peces, pues sí, es una responsabilidad muy grande, al igual que todas las mascotas. No queremos decir que los peces tengan condiciones específicas. Cada mascota, si hablamos de gatos, es un mundo, si hablamos de perros, es un mundo. Mencionaban hace un ratito en los comentarios las tortugas hay marinas, de caparazón blando. La verdad es que también sería una plata prácticamente adicional hablar justamente de las tortugas. Lo que sí les puedo decir en cuanto a este tema en alcance, este tema es de igual forma, no mezclen peces con tortugas, no son 100% compatibles.
¿Por qué? Porque las tortugas tienden a morder a los peces. Si son mucho más pequeños, incluso les sirven como alimento, ¿no? De ahí que también algunas tortugas son alimentadas con los pececitos, los charales. Entonces, definitivamente no mezcles tortugas con peces, porque de igual forma la tortuga se cansa, se estresa de estar nadando en todo el acuario y lo primero que busca es un descanso para poder respirar, ¿no? Pero eso son otras cuestiones. Pero bueno, retomando el tema justamente, ¿no? Estos tipos de bol, lo decían, ocúpenlo para plantitas, nada más. Hay plantas que puedes colocar ahí que se ven muy bonitas, pero los peces no porque se van a estresar. Aparte de que bien lo mencionábamos y lo mencionábamos justamente de dónde surgió esta charla, ¿no? Retomando el tema del vehículo, en donde le ponen una película y ahí introducen peces, pues evidentemente con todo lo que acabamos de mencionar, no estamos generando condiciones para tener un pez. Y hablamos de las enfermedades. Otra cosa que debes de considerar si vas a tener un acuario, debo de tener un espacio similar o más pequeño quizá si tienes un pez enfermo. ¿Por qué? Porque ese pez tiene que tener su aislamiento para que le puedas colocar quizá medicamentos, lo puedas colocar en otro espacio, porque de igual forma, cuando un pez está estresado, está enfermo, pues va a tender a lo que mencionaba el médico, a nadar un nado más lento, a prácticamente estar sin moverse. Entonces, depende del tipo de peces que tengas, pues también lo pueden lastimar y aprovecharse de su vulnerabilidad, pues justamente, ¿no? Para, pues quizá agredirlo, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener ese espacio, pero también para evitar que se siga pues proliferando este tipo de problemas o enfermedades dentro de nuestro acuario. Y también una cosa que es muy importante considerar, el acuario no se vacía totalmente si le vas a cambiar el agua. Si le vas a limpiar, no hay que vaciarlo totalmente, ¿no? Salvo que sea una situación justamente, ¿no? De alguna enfermedad, algún tipo de cuestión que ya se requiera. Pero lo importante es esto, no vaciarlo porque lo mencionaba el médico al principio, hay bacteria que ya se generó en ese acuario y es importante mantenerla. Muchas veces tenemos la idea de que si saco todo el agua, lavo toda la grava, todas las piedras, todo lo que tengas en el acuario y lo regresas a su posición y de repente le vuelves a echar agua, cualquiera, inclusive así sea de garrafón, tu agua se va a poner turbia. ¿Por qué? Porque se generan otro tipo de bacterias, otro tipo de ecosistemas que son quizá ajenos a un bienestar de los peces. Y tú vas a decir, oye, pero ¿por qué si yo le puse agua de garrafón y de repente ya está el agua bien blanca, ¿no? Eso también es importante considerar. Las peceras no se vacían al 100%. Normalmente es el tipo de lavado específico con sifoneo. Hay que lavar con un tipo de... el sifón es un tubito en el cual tú vas recolectando ahí las suciedades. Hay otro tipo de limpiezas. Hay que lavar también la parte de interna de la pecera. Hay unos imanes específicos que recolectan toda esa alga. Y también mencionaba hace un rato dónde coloques la pecera, porque si que la colocas directo a fuentes de luz natural, justamente que la pongas en una ventana en donde llega directamente el sol, pues también vas a generar otros ecosistemas ajenos a un bienestar de los peces, ¿no? Entonces, debes de considerar todo ese tipo de temas. También una placa de unicel abajo por los desniveles y las vibraciones, quizá un sismo. Mi pecera tiene una altura, yo creo que de casi 1,5 metros, un poquito más de 1,5 metros, y se ha salvado de varios sismos justamente por tener ese tipo de precauciones. Se ha tirado el agua, pero es un mínimo, ¿no? Entonces sí debes de considerar todo ese tipo de cosas a fin de que pues tus peces se mantengan en buenas condiciones. Entonces sí es muy importante nuevamente las condiciones que tengas en tu acuario sean las específicas para evitar que se generen ecosistemas, enfermedades, la pecera se rompa, la pecera tenga otro tipo de problemas. Y pues bueno, mencionaba también el tema de los acuarios, en donde los coloquemos. También hay videos en internet o en las redes sociales de, por ejemplo, que ponen un acuario, pero lo ponen como con una especie de puentecito y abajo ponen un gato, ¿no? Para que el gato esté viendo a los peces, no sé si los han visto. De igual forma, el que el gato esté jugando con los peces, pues estresas a los peces, ¿no? Y el gato también, pues, es otra cuestión, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esas situaciones, no combinar especies, porque incluso pueden ser depredadores, puede meterle la mano el gatito y de repente capturar un pez y ya ahí pasan otras cosas, ¿no? Entonces, sí es justamente evitar ese tipo de peceras, tienen que ser acuarios específicos, ya los venden especiales, no necesitas mandarlo a hacer, tú vas a una tienda especializada y ahí te venden eso. Mencionar algo muy importante, doctora, que se requiere que en los acuarios haya expertos en peces, que haya médicos con esa especialidad. Lamentablemente es muy complicado que la haya, sin embargo, en nosotros cabe esa responsabilidad
que nosotros aprendamos a cuidar bien a nuestras mascotas. Y cualquier mascota, repito, cualquier mascota que tengas, toma una introducción previa. No sé si dices, bueno, no quiero leer porque casi no me gusta leer. Hay videos, toma la responsabilidad de decir, quiero ver aunque sea un experto, pero que sea un experto el que te lo diga, ¿no? No que sea el mismo de la tienda que te vende varios peces y mételos porque yo los vendo. Entonces tú mete, no sé, un pez beta con un pez gurami, ¿no? Que no son compatibles, también se pelean hasta porque se parecen, ¿no? Inclusive beta con beta no se llevan, también para que lo tomes en cuenta, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones hay que considerar. Los peces son un tipo de mascota muy agradable, un tipo de animal que tenemos, y si lo tenemos en unas condiciones, la verdad, muy buenas, tu acuario va a estar muy bien, no vas a tener ningún problema, no te vas a preocupar por enfermedades, y la verdad es que sí es muy importante, ¿no? Y siempre recuerda que como lo hemos mencionado durante esta charla, si se enferman y hay que llevarlo con especialistas, ¿no? Y repito, pues sí, la parte de aislarlo, la parte de colocarlo antes de, y con eso también, ya para ir dando espacio también, maestra, si tú traes un pez de un acuario, de cualquier lugar que sea, hay que aclimatarlo, no colocarlo directamente en la pecera, porque también es otra cuestión, ¿no? Y no sabemos quizás si el pez que compramos, ni siquiera quiero mencionar el lugar porque ahí está lleno de enfermedades y de peces que venden a diestra y siniestra, pero está en la Ciudad de México, creo que hay 2 o 3 lugares en donde venden peces a diestra y siniestra. Cómpralos en lugares especializados, pero si tú compras un pez en alguno de estos lugares que ya están muy comerciales y los venden de otras características, bueno, los venden a diestra y siniestra y en peceras donde hay sobrepoblación a más no poder. Evidentemente, si tú colocas un pez directamente a la pecera, pues también te puede contaminar el acuario, ¿no? Entonces, hay que tener precauciones. Siempre compremos un pez en un lugar especializado para que evitemos contaminar justamente el acuario o que también generemos otras cuestiones ahí. Gracias, doctora. No, muchísimas gracias. Y bien importante esto que dices de cómo se hace, que también nos comentaba el doctor Miguel, cómo se hace el paso de animales cuando los acabas de comprar, ¿no? Es pasar esta cuarentena, el aclimatarlos, el meterlos nuevamente a un ambiente distinto, porque o sea, finalmente es un cambio y siempre va a haber un estrés. Cualquier animal que tenga un cambio de hábitat va a ser un estrés. Entonces, algo que me encantaría decirles, y qué bueno que por cierto está aquí mi queridísimo Diego Flores, porque bueno, él también es especialista en acuarios y no me van a dejar mentir ninguno de ustedes, incluyéndolos, mi querido Miguel, Carlos. La gente, sobre todo cuando tienen peceras ya de agua salada, es una inversión bastante fuerte. O sea, en general tienes que cuidarlos, pero las inversiones, porque la gente lo ve por lo económico, pues son muy fuertes en en las peceras de agua salada, ¿no? En estos acuarios de agua salada. Y entonces, hay algo bien padre que a mí me gustó muchísimo, que todos ustedes lo saben. Contrata a gente para que te lleve a tus peces y los aclimate. O sea, en donde estás comprando este acuario, por supuesto que puedes comprar el servicio para que te puedan pasar a tu pecera a estos animalitos. ¿Por qué? Porque es muy fácil que fallezcan. Am, Aquí vi un mensaje de... Ay, ya se me perdió. Por ahí si ustedes pueden checar, había dejado un comentario justamente. Dejaron por aquí un comentario y ya no lo encuentro. Pero bueno, contraten a estos especialistas para que les hagan este pase, para que puedan ellos aclimatar a los animales. Ellos son los expertos, van a saber cómo. Y justamente incluso si tú los contratas y cuando van se percatan que algo no está bien con tu acuario, con tu pecera, pues de inmediato te lo van a decir. Y es algo muy importante. Por más que digas, ay, es que es un costo extra, pues sí, pero ve todo lo que te vas a ahorrar porque cuánto te ha costado tu propio acuario, ¿no? Entonces esa parte creo que sí es importante. Recordar que tenemos servicios que no es nada más ay, es que me van a cobrar un montón y, pues sí, es que ya lo vieron como servicio redondo, negocio redondo. Pues no, es que es cuidar también a tus propios animalitos, ¿no? A ver si ahorita encuentro, no encuentro el comentario, ahorita o si me lo pueden escribir nuevamente, porfa,
porque aquí estaba el comentario en donde daba alusión al doctor Miguel, pero ya lo perdí. No sé por qué no me lo quiere poner aquí el Facebook. Algo también cerrando, y esto va para todos los servidores públicos, sobre todo, y esto, todos los servidores públicos que hagan cateos, que hacen aseguramientos de lugares. Déjenme decirles que si ustedes dejan animales, incluyendo peces, dentro de un lugar asegurado, están generando maltrato animal también. ¿Por qué? Porque estos peces ocupan oxigenación, porque estos peces, como ya nos dijeron todo lo que ocupan. Ya acá el doctor Carlos también nos estuvo diciendo todo lo que se necesita y que realmente a mí me tocó escuchar muchas veces, o me ha tocado escuchar muchas veces a la gente decir, ay, pues al cabo nada más son los peces. Sí se puede presentar una denuncia incluso en contra de los servidores públicos por maltrato animal, por dejar a los peces. Si tú te vas a mudar de domicilio, te vas a ir a otra ciudad y tienes tu pecera y dices, es que no tengo cómo moverla, vende esos animales, llévalos a un acuario, regálalos, haz lo que necesites, pero no debes de dejarlos en casa porque también se ha visto mucho abandono de peces, así como se ha visto de perros, de gatos. El detalle es que todos los demás animales los escuchamos y es mucho más sencillo darnos cuenta. Y con los peces no, tú no te das cuenta, tú no escuchas y finalmente no hay luz, se quedan sin oxígeno y adivina lo que le va a pasar a esos animales. O sea, realmente también está habiendo una asfixia sobre estos animales y eso, señores, es crueldad. ¿Ok? Entonces nada más lo quiero dejar también ahí para que recuerden y tomando en cuenta todos estos temas de lo forense. No lo dejen de lado. Los animales finalmente tienen, sienten, porque sienten dolor, ya está identificado que sienten dolor. Entonces, si hay un sentir de dolor, necesario que sean, que sean volteados a ver. Ah, ya lo vi aquí, mi querido Diego Flores. Muchas gracias. Dice, punto importante lo que comenta el joven Miguel, debería de haber más cursos o facilitar las especialidades en peces de agua dulce, peces marinos e invertebrados, ya que en la actualidad se rige mucho por la ignorancia y creer que tener un acuario es como tener un cuadro más en la casa. Efectivamente, muchas gracias. De hecho, por ahí, a mí me gustó algo que leí ahora cuando estábamos preparando para este webinar, para esta charla, decía, ¿y qué tal si en vez de seguir manejando como peces de ornato, comenzáramos a manejarlo como peces de compañía, así como en todos los demás animales, ¿no? Animales de compañía, bueno, los peces también son animales de compañía, ¿no? Muchas gracias, Diego. Creo que sí es un punto muy importante porque efectivamente se ven bonitos, ¿no? Y se ve como un cuadro que tengo ahí bien bonito para presumir. Y pues no son eso, son vida. Mi queridísimo Carlos Arturo, algo con lo que quieras ir cerrando, compartir. Pues precisamente lo que dices, todos los animales tienen un fin zootécnico. En este caso, si bien es un tipo de compañía, realmente tú pones un acuario, eh, uno, porque el resultado final que ves, ya las plantas, el acomodo, la decoración junto con los peces, es ponerte enfrente y admirar y sentir esa paz, esa tranquilidad que te da. Otros muchos lo usan como un hobby, una manera de entretenimiento de voy a poner aquí, voy a redecorar acá, voy a plantar, esto, ya los acuarios plantados, pues son personas que normalmente es un hobby que les trae distracción, que les trae el evitar pensamientos, ahora sí que no son buenos para ellos y que los distrae muchísimo el estar manejando adecuadamente sus acuarios. Entonces, realmente, al igual como lo hemos dicho en otros animales, te están dando algo. O sea, realmente, si los tienes porque te están dando algo y normalmente es algo placentero.
porque no pones un acuario para odiarlos, o sea, los pones porque te resulta agradable, te resulta vistoso, te resulta hasta si lo quieres a manera mercantil, el que pongas un acuario en tu consultorio, en tu áreas de trabajo, le transmite a tu gente algo. Entonces, ese algo se tiene que retribuir. Ellos te están ofreciendo algo, te están ofreciendo sus colores, sus movimientos, sus formas, para conseguir esa paz, esa tranquilidad, esa admiración que necesitas. Entonces, ellos que te piden a cambio? Simplemente buen trato y bienestar. Punto. Es el negocio redondo. Entonces, si no lo quieren ver como del lado así muy animalista, ok, vámonos del lado de negocios y business. O sea, estás implementando un negocio, o sea, te está dando algo a tus clientes, a tu personal, a ti mismo. Entonces, devuélvelo de igual manera. ¿Para qué? Y esto es recíproco. Lógicamente que si los tienes en las mejores condiciones, pues ellos te van a responder de manera natural y vas a obtener eso que tanto quieres de ellos. Muchísimas gracias, mi queridísimo Carlos. Ay, yo quiero contarles algo, es que se me hace bien padre. Yo en su momento también tuve peces, les voy a ser honesta, yo los tuve obligadamente, ¿no? El que, pues era el papá de bueno, el papá de mis hijas, con quien estuve en su momento, me llega con la pecera, ¿no? Y toma, aquí tienes, ya saben, el típico de, ya te traje con qué chambear, y tú, ¡ah, no! ¿Sabes? Pero fue bien interesante porque me empecé a encariñar con los peces. Y me llegaron a juzgar loca, pero déjenme decirles que yo les hablaba a los peces, metí el dedito así, no lo metía totalmente, nada más ponía tantito y llegaban los peces y era casi como un saludo. Y en algún momento entró el, bueno, ha de ser porque piensan que es comida, ¿no? Entonces ya teníamos también establecido el horario de comer, también a los peces, ¿no? Entonces ya les dábamos la comidita y dije, bueno, vamos a hacer la prueba. No importaba el momento que fuera, ellos cuando escuchaban mi voz se iban acercando ya, o sea, ya sabían, ya se acercaban a la pecera. Si ponía el dedo, se acercaban. Y si otra persona lo hacía, no lo hacían. Entonces eso se me hizo muy padre, porque sí dije, no, definitivamente perciben, no sé, las vibraciones, reconocen el tipo de voz, no sé qué sería, pero real, lo intenté con más gente, ya saben, mi modo investigadora me surgía, mi modo científico salía en mí y no era con todos. Entonces eso se me hace bien bonito, ahí entendí que realmente sí se pueden generar también vínculos, que hay algo más que a lo mejor, insisto, no nos hemos puesto a investigar completamente, que hay mucho más por investigar, pero lo que sí tenemos y sabemos es que, como dicen, ok, una, por moralmente, por obligación moral, por obligación legal, tienes que tratarlos de forma adecuada, mantenerles un entorno adecuado. Algo bien importante que yo les quiero dejar a todas las tiendas que tengan peces en venta y cualquier animal en venta. Les recuerdo que incluso las normas oficiales mexicanas los obligan, ojo, los obligan a que den un manual de cómo deben tratarse los animales. Y este manual incluye el entorno, incluye la alimentación, incluye cuál es el tipo de medicación, hablando de preventiva, es decir, vacunas, desparasitaciones, etcétera, que se deben de tener. Y esto también va a los peces. Así es que para quienes tengan estos tipos de negocios, los médicos que tengan animales en venta, ya saben, tienen que dar este manual porque así lo exigen las normas. Y bueno, no sé si quieran comentar algo. Aquí nos dice el doctor Miguel Divildox, perdón, antes de pasar con ustedes, chicos. Dice, técnicamente dan un servicio que va más allá de la estética y decoración, de acuerdo con el doctor médico Carlos Arturo Martínez. Muchísimas gracias, mi queridísimo doctor Miguel. Chicos, quisiéramos seguir porque esto da para mucho, pero tenemos que terminar aquí. Entonces, Miguel, algo que quieras dejarle a la gente, algo que con lo que quieras cerrar este programa por tu parte. Sí, doctora, muchas gracias. Pues en general, ya resumiendo todo esto, es considerar que cualquier mascota es una responsabilidad, como le he venido diciendo durante toda la charla.
Considera en general cualquier mascota, y ahorita hablando de los peces, el espacio, requieren un espacio adecuado de ciertas condiciones, tamaño, el tipo de agua, la calidad del agua, la misma, todos los cuidados que hablamos, el pH. La alimentación es una alimentación, tiene que ser equilibrada. Se requiere que ese alimento no solo seco, los perritos no solo comen croquetas, los gatos no solo comen croquetas, los peces también no solo comen alimento seco, también tienen que llevar una dieta balanceada en alimento vivo, dependiendo de las características del animal, ciertos alimentos que están vitaminados para mejorar su color o mejorar su estado de salud y bienestar. El estrés, como lo mencionábamos también en su momento, evitar el estrés con todos los factores que comentamos, no se le pone cualquier luz. Prevenir en cuestiones de que si se nos va la luz, hay bombas que ya son de pilas y que las puedes colocar si se te va la luz, no hay ningún problema. De igual forma el calentador o estos no break que puedes colocar para que justamente no se mantenga una temperatura adecuada y también pues la bomba se mantenga funcionando hasta que ya de plano no tengas y entra la bomba de pilas, ¿no? Las lámparas no es cualquier tipo de lámpara, no puedes ponerle un foco encima. ¿Por qué? Porque pues, también el tipo de ecosistema se puede generar daños, ¿no? Accesorios, todo lo que un pez requiera en general, pues son accesorios específicos con las pigmentaciones o pinturas adecuadas. Ten mucha precaución con los peces, repito, acércate a especialistas que te puedan orientar. Y en general, pues doctora, médico, gracias por sus aportaciones. Es muy maravillosa pues llamémosle hábito, este gusto por los peces, gracias a las personas que estuvieron aportando sus comentarios y que todo esto sirva para que más adelante, pues cualquier persona que quiera tener un pez, lo haga de una manera responsable y con un bienestar a los mismos, doctora. Muchas gracias. Hombre, muchísimas gracias, Miguel. De verdad, estoy agradecidísima contigo. Yo insisto, ya estábamos ahí, con esta charla pendiente desde hace tiempo. Y bueno, se dio la oportunidad, afortunadamente nos alineamos todos. Gracias, de verdad, gracias por todas tus aportaciones. Dice aquí Miguel Devil Dogs, vengan muchas más charlas como esta. Gracias, nos da las gracias a los tres. Así es que bueno, se las hago extensiva. Gracias a usted, mi querido también Devil Dogs, por estar aquí con nosotros y estar aportando también. Eso es súper importante. Insisto, y como bien dijo Miguel, compartan, perdón, compartan. Esto es para todos ustedes, esto es para generar conciencia, ya lo saben. Yo siempre les digo, tienen aquí expertos, o sea, de verdad, cada invitado que se solicita, que se les pide el apoyo, son expertos en el tema, no es nada más al primero que quiera y porque sí, no, realmente se elige a la gente, tomen por favor lo más que puedan, expriman lo más que puedan de esto, porque además es gratuito. ¿Cuántas veces podemos encontrar cosas tan buenas, tan importantes, gratuitas y que de verdad son de muchísimo valor? Entonces, gracias, mi querido Miguel. Carlos, algo que quieras decirle a la gente, con lo que quieras cerrar. Pues nada, es simplemente que tengan la magnitud de lo que se enfrentan cuando tienen un acuario que si bien el pez no es un animal que empatice con lo que conoces, principalmente cuantos sentimientos, porque pues el gato, los perros principalmente, sí se parecen, sí reconoces, porque es muy parecido las emociones que tienen a ti, no significa que los otros animales no las tengan, simplemente son diferentes y para eso hay que, uno, pues estudiarle, o dos, simplemente seguir las instrucciones que nos indican los expertos. La información que les dimos, creo que es muy importante. Ya de pérdida podrían saber que un pez de pérdida no está bien, que tenga, quién sabe, pero ya si lo ven flotando mal, si lo ven errático o etcétera, pues ya van a saber que de pérdida lo básico no está bien y hay que hacer algo. Entonces, que aprovechen la información y lo compartan y como todo animal es una gran responsabilidad el tener el animal sea lo que sea. Muchísimas, muchísimas gracias, mi queridísimo doctor Carlos Arturo. Totalmente de acuerdo. O sea, la verdad es que creo que ahorita se llevan algo muy importante, hasta el hecho de reconocer en qué momento están mal nuestros peces, cuándo o cómo, dependiendo de cómo lo tengo, o sea, con esto que ya escucharon,
ya pueden saber que a lo mejor hay cambios que hacer en casa, ¿no? O en nuestros propios negocios, si es que los vendemos, qué cambios vamos a realizar. Les recuerdo también, para quienes tienen negocio, insisto, para quienes tienen veterinaria, los animales, así sea un pez, una tortuga, un hámster, el animal que sea, no se debe de vender a menores de edad y eso también está establecido dentro de normativas oficiales mexicanas. Por favor, no lo echen de lado. Si van a vender un animal, insisto, les recuerdo, tiene que ir con todas las especificaciones de qué requiere. Les agradezco muchísimo. Carlos, de verdad, mil gracias, como siempre, todas tus aportaciones increíbles. Gracias a los dos, gracias a ti en casita. Aquí quisiera decirle también a mi querido Diego Flores, tenemos pendiente también la charla, espero que en la siguiente que estemos junto con Miguel y Carlos, estés también tú aquí con nosotros, Diego. Y recuerden, compartan, de verdad compartan, todo esto es para ustedes, pero también para toda la población, creo que esto es algo importantísimo que nos va a servir a ayudar a todos. Dejen aquí sus comentarios, dejen si necesitan o si quieren que se dé alguna charla específica, por supuesto que también. Y yo les insisto y espero, espero en verdad que llegue a las autoridades correspondientes porque es muchísimo lo que me toca escucharlo. Insisto, si en un lugar hay un cateo, se está asegurando un domicilio, saquen también a los peces, porque se les puede presentar denuncia en contra de ustedes, servidores públicos, por no hacer adecuadamente el trato a los animales, que es salvaguardar la integridad física de los mismos. Así es que, bueno, dicho esto y recordando que los peces son seres vivos que también tienen un sentir, que también tienen se generan estas sustancias que provocan, si quieren irnos así como no me voy a ir con sentimentalismos, bueno, no lo veas como emociones, pero sí son sustancias que se generan en su organismo y que les están provocando un estrés. Así es que, insisto, sí, en los animales también se da el maltrato, por si tenías duda de esto. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente programa.